musical. ¿Quién es quién? En el 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 musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién es quién en el musical? Y en esta ocasión tenemos a alguien que ha trabajado, bueno, en todas las obras y lo más interesante, que ha trabajado en varios aspectos de los musicales, como ejecutante, como coreógrafo residente, como swing, como suplente, como acomodador, como taquillero, como todo, y coreógrafo, estupendo coreógrafo, y como bailarín de 100. Y ¿tú qué Bueno, piensas? pues 25 años de carrera se dice fácil, ha estado nominado algunas veces, es muy respetado, es muy querido y coincido contigo, es un gran coreógrafo. Y hoy nos acompaña ¡Jacobo Toledo! Gracias. Bienvenido, bienvenido. Para mí es Jacobito. Sí, todo el mundo me... Que ¿Cómo no- estás, Es raro que alguien me diga Jacobo, siempre Sí. es Jaco, Jaquito, ¿Ah, sí? Jacob, Chaparro. Jacob. Sí, Y no tienen idea la cantidad de musicales en los que ha participado espléndidamente, pero aparte como ejecutante eres una maravilla. gracias. Lo que es la preparación, que aquí La hablamos, que disciplina. ahorita vamos a empezar a hablar de eso, y de todas las obras que son súper importantes, y la carrera está impresionante y es, yo creo que un ejemplo a seguir de los chavos nuevos, porque a él todavía lo pueden ver en escena, no como nosotros, Sí. que solo Bueno, existe ya en no fotosepia. Y las que estaban ya las tiraron porque tiraron el Manolo Fábregas. Y el VHS, por ahí hay algunos. Ah, sí. No, es que nosotros ya no existimos. Mira, yo trabajé mucho en el Aldama y quitaron todas las placas, no sé por qué. Luego, yo inauguré y estuvimos en el Silvia Pinal y estuve yo en un chorro. Pues, No, pues ya es pues cristiano, ahora es no, cristiano. nos quemaron. Y pues después de la jaula no nos dejan entrar Pare de al sufrir. templo cristiano. Y así un chorro de teatros han quitado las placas. Sí. Entonces, pues ya no existimos, pero aquí estamos. Ghost, que la hizo. Sí, Sí, oye, es sí, cierto. eso sí. Por Nos cierto. hubieran llamado. Sí. Nos hubieran llamado. A ver, bueno, vamos a empezar con los generales. Y bueno, como verás, este es un camerino. Sí. Aquí está el vestuario. Y este se llama el camerino Vino de las copas. Entonces hay que Ok. brindar. Hay que brindar. ¿Con cuáles? ¿Con estas? Primero estas. Bien. Ese Sí, es el programa. Así ve el Sí. programa. Entonces, a la Chu. Él sí tiene pechos, nosotros Sí, son ve el pechos. programa, ¿eh? Él Sí, tiene pechos. vine con investigar. Ahora sí, chica. Y ahora Y sí, pregunté. salud y bienvenido. Gracias. Y luego, Vinito. si quieres más vinito. Ah, bueno, Era- tenemos el muchachito que te recibió en suspensorio, con los pectorales acá, super, de superhéroe. El abdomen. Bueno, él te puede servir un poco más de vino, lo que se te ofrezca. Por ahí tenemos esa ventanita que es la taquilla. Y por ahí nada más le tenemos que gritar: ¡Chalamún! ¡Vístete y el refil! Él sí ve el programa. Sí, que no se vista, No. exacto. Pero ¿Para ¿sabes qué qué? está Se va a haciendo estar frío? cansando. Y ¿sabes qué? Le estoy encontrando que le pongo su Big Vaporub y le salen ronchitas. ¿Sabes? Ser alérgico de tanto Al Big Big Vaporub. Ah, yo creo que sí. ¿Ese es el vaporub lo que le estás poniendo? Exacto. ¿O qué le estás No, Big quitando? Vaporub. Aquí es profesional. Ándale, no se te vaya. Porque hay historias. No, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidar mucho a Chalamún. Que ya lo vino a suplir Little Hope. Ya vi el comentario. ¿eh? Vi el comentario de Little Hope. De Little Hope. Esperancito se llama, pero para hacerlo más internacional. Y tienen un show de strippers, Little Hope y Chalamún. Y chon- Ok. No vamos a hacer el comercial del antro, porque eso es de mala muerte. Todavía no. Bueno, Entonces, pues, Estén ya, pendientes. estén pendientes, por favor. antes de entrar a las obras, vamos a hacerlo más resumido, porque nosotros nos íbamos con tu vida y esto y lo otro, pero, pero es interesante. ¿Cómo empiezas tú a bailar y cómo fue con tu familia
el decirles, quiero bailar. Y no, Sí. no, me imagino que tenían la expectativa de una carrera normal. Sí, pues creo que es el tema por lo que muchos hemos pasado y creo que la fecha, ¿no? O sea, creo que es una constante que no importa si estabas en qué época o qué generación, siempre creo que la familia es como, y obvio, entiendes, a los papás se preocupan qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar y les dices, quiero ser bailarín, quiero ser actor, quiero ser músico o algo, siempre existe como de, ¿no? Creo que antes existían además muchos prejuicios, ¿no? De que si vas a ser bailarín no quieres hacer algo de hombres mejor y que si vas a hacer esto, no, porque prejuicios, mitos o lo que tú quieras, ¿no? Nunca me negaron el no, prohibido, te corremos si quieres dedicarte a eso, pero también no es... Yo era muy miedoso, muy inseguro. Eres timidón. Sí, o sea, lo han visto que estoy y no estoy. O sea, no soy como tan sociable, la verdad, soy bastante tímido y era muy inseguro y todo, entonces yo no veía como... No sabía más bien por dónde. No tenía yo ningún contacto, conocimiento de cómo acercarme a bailar. Yo sabía que quería bailar, pero yo no conocía nada de teatro musical, ni de escuelas y todo. Y en aquel entonces, o sea, yo nací en el 75, ponle que para mis 10 años, estaba yo mitad de los 80s, no existían la cantidad de academias que hoy existen. O sea, si hubiera conocido yo un arte estudio a mis 10 años, seguramente me hubiera metido desde chiquitito y se hubieran dado cuenta que sí me gustaba, podía o no podía, o yo me hubiera a lo mejor dado cuenta desde ese momento que sí era de eso. El caso es de que yo siempre bailoteé en mi casa y yo era generación Timbiriche, que me sabía todas las coreos de Timbiriche, de France, y después ya más cubierto de si Janet Jackson, Paula Abdul y Madonna, y cuando empezó Yuri con sus ondas muy madonescas Sí. y todos sus bailarines, que seguramente los vi muchas veces, a muchos con los que yo empecé a trabajar, yo decía, es que yo quiero hacer eso, pero no sabía por dónde, ¿no? Y ya el tiempo pasó y realmente lo que hice primero fue gimnasia, porque era otra de las cosas que yo amaba y a la fecha, cada que puedo, me pongo a ver campeonatos y todo. Olímpica. Gimnasia olímpica o artística. No quería ser, no te tocó. Yo quería ¿Qué? ser Nadia Comaneci. No, sí, me tocó. ¿Sí O sea, te yo tocó? me acuerdo muy niño ver la película y obviamente era Nadia y lloraba y hacía. Y yo solito en mi casa aprendí así con las colchonetas de la sala a hacer ruedas de carro, resortes, redondillas. Claro. Y yo tenía agilidad, entonces yo ya hacía mis acrobacias, pero nunca entrené realmente hasta que entré al bachillerato, que yo hice mi típico examen a la UNAM. Ya ves que era como, tienes que hacer tu examen a la UNAM si sí. quieres garantizar una carrera, ¿no? O algo. Y yo entré en la inseguridad de, sí, pero ¿dónde? No conocía escuelas de danza salvo en la Escuela Nacional de Danza y era como... Y yo no sabía si realmente podía, quería o... Entonces nunca me lo prohibieron, pero tampoco nunca como que me aventé, ¿no? Entonces lo primero que hice fue gimnasia, cuando encontré en el CCH ahí Oriente, tenían su equipo de gimnasia olímpica y ahí empecé a hacer gimnasia, pero siempre me di cuenta que lo que quería era bailar, y para mí era más padre aprenderme las coreografías de Janet Jackson, Sí. y de Madonna y todo eso, o todo lo que yo hacía de gimnasia lo hacía como lo coreografiaba, ¿no? Y le ponía música, y aunque los hombres en gimnasia no No, utilizan sí, música, exacto. obvio, yo me hacía todas mis diagonales así del podium con música, y me acuerdo de haber hecho el Vogue así en Come on, po, inmortal, y así, ¿Y te dabas cuenta que tenías facultad? Sí, porque de hecho yo montaba los 15 años, que si de la prima, que los 15 años de acá, y yo hacía, no sé cómo, o sea, a la fecha no sé cómo le hacía, pero yo, obvio, copiaba coreografías de la tele y ponía los cassettes y le regresaba para ver. Cassettes. Sí, beta y Sí, no es tan VHS, chavito. No, para ¿Que es nada, chiquito? para nada. No es chiquito. Pero para nada. No, y entonces compartimos creo que mucho eso realmente nosotros, de mucho copiarlo y de no tener tantas opciones, de por lo menos experimentarse a ver si puedes. Y realmente, con mi estatura en aquel entonces, o sea, yo entré, ponle a los 15 años al CCH y yo usaba ropa talla 8, talla 10. O sea, yo era una cosita, era un niño. Entonces, a esa edad, que cuando ya tienes que empezar a definir si vas a querer bailar o qué vas a hacer, porque ya vas a entrar al bachillerato y era de, pues es que cuando voy a ser bailarín, yo de quién o cómo o qué, ¿no?
Entonces, no, De hice mi Tatiana. de Tatiana de la Chilindrina. Sí. La Y Chilindrina. era la época de la De la Chilindrina, que cómo Chilindrina. tenían trabajo. Sí, sí, el circo ¿Quién de la trabajaba ¿Cómo con la te- Chilindrina? Sí, América. Ameriquita. América. ¿Qué se hizo de Este, América? Yo lo he visto, Por pero... Ay, comunícate, Ameriquita. Ameriquita, sí, me tocó Ameriquita. Entonces, bueno, hice mi carrera. Terminé haciendo licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM. Así, viví en la UNAM todo. Pero al mismo tiempo yo siempre hice ejercicio, siempre seguí haciendo gimnasia. Ah, no, porque Y el bailaba. cuerpazo del diseño. Sí, 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 sí. Y bailaba que si en los 15 años de aquí, que si en el gimnasio, lo que fuera y todo. Me titulé, empecé a trabajar en oficina, tal cual. De hecho, aquí muy cerca, De de Godín. Benjamin Franklin, de Godín, tal cual, ¿Cómo exportaciones, importadas, todo. Y ahí fue cuando Ay, no, realmente qué me horror. di cuenta, horrible, ahí fue cuando me di cuenta de esta no es la vida que quiero. Y apenas yo tenía 20, acababa de terminar la carrera, ¿no? 22, 23 años. Ujú. Y yo de corbata, saco de lunes No a te veo. sábado, horrible. No te veo. Y era de, yo no estoy aquí. Previo a eso, durante mis 15 años más o menos, entré a los Boy Scouts. Mis papás me metieron y fue de lo mejor que me pudo haber Que pasado. se le olvide el baile. Sí, de alguna manera era de qué Claro hacemos que con lo él, hacía. porque era de, yo era muy inseguro, muy chillón, muy pequeñito, muy chiquito, y era de todo lo que eran deportes y todo eso era horrible, jugar fútbol, americano, todo eso, o sea, todo el mundo siempre, mi vida, toda la gente ha sido más grande que yo, ¿no? Pero cuando se trataba de esos juegos era de yo no podía, o sea, era horrible. Pero eras Entonces muy ya- ágil. Sí, pero eso yo, como que yo, pero no era de que yo quisiera jugar fútbol, era de... Ah, sí, no. ¿Para qué voy a jugar? Me patean. O sea, para mí el fútbol era patear, patear, atacó. O sea, horrible. Y mi papá fue beisbolista, entonces luego me regalaban mi manopla, Los mi papás. bar, mi pelota, pinche pelota dura del béisbol. Sí, 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 Entonces sí. era de, Y la entonces, a celebración. ver, lánzala, pues te rompías la ventana, ¿no? No, a ver, yo la lanzo, tú batea, qué miedo que me pegues con esa cosa, o sea, no, o sea, yo no podía con esos deportes, entonces yo quería hacer gimnasia, entonces dijeron, bueno, vamos a probar un deporte, no sé por qué, fuimos a ver con los Boy Scouts y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahí me di cuenta que mi estatura me ayudaba en muchas cosas y descubrí que era muy ágil porque después vino la gimnasia, previo a eso fui Boy Scout, así. Entonces ahí descubrí que podía subir, bajar, trepar, hacer rappel, no tenía miedo a las alturas y toda la filosofía y con lo que Te se dio trabaja que seguridad. es, era muchísima y perdí como esos miedos que tenía yo de ser tan Claro. chiquito y cortito y inseguro y miedoso y bla, bla, bla. Y luego vino la gimnasia y luego hice mi carrera y luego me frustré con la carrera de Godín, ¿no? Entonces empecé a ir a clases de jazz saliendo de la oficina. Entonces ahí viene lo más padre, porque son, seguro se conocen, son la generación. Yo salía de la oficina, me iba al primer gimnasio que encontré, que era en Xola, como a 2 calles del Teatro Xola, que según yo todavía De ese mismo existe, lado. en una esquina, no es Enrique Repsa, no me Claro, acuerdo. en un segundo piso. en una esquina. Nunca he ido, pero lo he visto. Ajá, no sé si es el mismo porque habían 2 esquinas, pero bueno, Bueno, en una pues, esquina ahí sí, me una quedaba vez. de paso para regresar porque tomaba el metro y todo eso. Entonces dije, ay, gimnasio, yo me metí a hacer ejercicio, porque siempre me ha gustado hacer ejercicio, y había clases de jazz, y les daba Martín Morales. Martín Morales. Martín, Y a veces sí. iba a Ale Olvera, Alejandro Olvera. ¿Cómo crees? Él como que alternaban. Y ahí empecé a tomar clases y yo era como que retomé ese gusto por bailar. Y yo decía, bueno, pues para mí va a ser un hobby, ¿no? Y yo iba todas las noches y me hice muy amigo de Martín. Y un día Martín me dice, oye, voy a montar una coreografía para un infantil y quieren que yo lleve los bailarines. Entonces quiero que vayas. Es los fines de semana, justo cuando yo no trabajaba. Y además quieren a alguien que haga acrobacia. Y él sabía que yo hacía acrobacia por la gimnasia. Y así fue como conocí a Salvador Núñez y a Danae Vázquez, a Dana Prensa, Sí, sí, porque sí, ellos sí. estaban produciendo un Pinocho en el Foro Coyoacanense. Claro. Un Pinocho de los tantos infantiles que hicieron Que ellos hicieron, juntos. sí. Y ahí yo entré a bailar y ahí lo conocí y esto fue en el 2000. ¿Es tu primera obra? Sí, pero era de hobby. Yo llegaba a ensayo al Coyoacanense en traje.
y me metía y me cambiaba, me ponía mi pants y bailábamos y hacíamos y ensayaba. Chico vestuario, ¿quieren ver a Jacobito en traje? En traje. Buscamos Ahorita buscamos. y me Buscamos pongo- ahorita. Sí, y así fue como conocí el teatro realmente. Yo conocía muy poco de teatro, había visto muy pocas cosas, había visto Gypsy, me acuerdo, había visto algún Vaselina, porque yo era fan de Timbiriche, entonces siempre existió Vaselina, Timbiriche, Vaselina, ¿no? Pero realmente yo era muy ajeno al teatro, y ahí fue cuando dije, esta gente está muy loca y es donde yo me identificaba. Entonces yo, así de que lo que quería era salir de la oficina para irme a tomar mi clase de jazz con Martino, con Ale, y los fines de semana ir Era a... como un refugio, Pero que era todos para- tus traumas o tus inseguridades, para llamarlo así, cuando entra al teatro mucha gente, yo creo que a todos, porque todos entramos inseguros, porque todo lo que se decían y luego los papás que no les Ujú. parece, porque te están cuidando lo que dices Ajá. tú, y entras al teatro y ves una libertad que no importa si es esto o el otro, si esto, y es como Me sentía feel libre. free. Libre, así de no importa qué me ponía. Ya Y aparte, mira cómo son como las coincidencias, ¿no? Previo a esto, te estoy hablando del 2000, en el 99, traía yo toda esta inquietud y de querer hacer algo más, y entonces estaba tomando estas clases y me llevaron a ver Rent. Se organizó un grupo porque Dana vendía boletos, así de, se dedicaba, ya ves que ella empezó desde, por eso es lo que es ahora Dana, sí. porque empezó desde abajo vendiendo boletos, todo, y consiguió descuentos para ver Rent, y yo no tenía idea de que era Rent, que era un musical y todo, y salí temblando. Cuando lo vi entendí 3 cosas, porque la primera vez que veo Rent siempre es como, ¿ah? ¿Cómo fue? Pero entendí bien el No Day But Today, no hay más que hoy, y quedé impactado. Yo jamás había escuchado un musical de ese tipo, con ese tipo de Es muy coreografía y muy fuerte y todo, y yo así. Y así de algo tengo que hacer con mi vida, y vino el cambio de milenio. Ujú. Y vinieron como muchas cosas así, y empecé a hacer esto de teatro fines de semana, y ahí me dijeron, va a haber una audición para Disney, que justo ahorita me acordé porque vi a Chucho Casar, que vino, Sí, y Dani. su currículum, y Dani, y en sus currículums vienen Disney Magical Moments. Ajá. Y ese Disney Magical Moments se hizo en el 2000, entonces hicieron audiciones. No me digas. Y ahí en el foro coyoacanense me dijeron, ve, porque siempre buscan gente chaparra y que hacen chaparros. Sí, se decía, y nadie se pedía. Cortos de estatura. De cuerpo diverso. De cuerpito diverso. Ve, porque haces acrobacia, y me animaron ahí todos. Y ya, pues fui. Y para no hacerte el cuento largo, me quedé. Me dijeron, eres Peter Pan. No se puede decir. ¡Ay! No, Lo edito. No se puede decir. Ay, Pues eso dijeron lo Pero ridículo. bueno, Chucho. te quedaste de Pepe. Y me acuerdo que el primero que le mandé mensaje fue a Salvador, a Chavo. Pues dicen así de, ¿cómo te fue? Yo, un mensajito de texto, ¿no? Pues dicen que me quedé, que soy Peter Pan. A la semana yo ya había renunciado a la oficina y ya estaba ensayando. En una semana, porque eso fue así. Oye, pero no traes una formación fuerte de baile. No, Pero era yo no una bailaba. actitud. Yo bailaba, me movía, pero me acuerdo que la coreografía, la primera que pusieron era de ballet, y yo así, en la vida, ¿no? Entonces yo imitaba, lo que siempre he hecho es que creo que sé copiar bien Sí, sí, o sí. intentarlo reproducir más lo que veo, Ajá. y soy bastante visual en ese sentido. Entonces, pues yo intentaba, ¿no? Y se aparece Elías Aquit, que él ya me había visto por medio de Salvador, como que nos habíamos visto alguna vez, y Elías Aquit llega y me empezó a ayudar, así de, hazle así, Acaba de y estar. todo. Ajá, El sí, martes lo sé. pasado. Ah, qué bueno. Saludos, Elías, lo quiero mucho porque Ah, tengo sí, ese tipazo, recuerdo de Tipazo. primer gente que no conocía realmente, y de la nada llegó y como que me vio, y él sabía que yo era acróbata y él era acróbata Claro. también. Entonces como que no sé si fue por eso, pero me echó la mano, pasó la audición, otra audición, y en cuanto me vieron que hacía acrobacia fue así de tú. Y ya, y así fue como renuncié a la oficina y comencé a dedicarme ya como ¿Y tu familia? profesionalmente. Mi familia justo había coincidido que se habían separado mis papás, entonces mi mamá se había mudado a Monterrey, luego se fue mi hermano, luego mi hermana, entonces me quedé yo solo acá en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México con mi papá. Entonces como que
Y para ese momento yo ya había terminado mi carrera, o sea, de alguna manera Habías ya, cumplido. ya había cumplido con esa responsabilidad que uno siente o uno hace Sí, con ya, tus check. padres y dice check y ya, había estudiado, entonces fue como una decisión que dije, pues va por mí, por lo menos este mes y medio que nos ofrecieron por contrato de eso, dije, pues va, me lo aviento y me acuerdo que en la oficina me dijeron, pues ok, no entendieron nada de, No, porque no, yo me sí, iba sí, a sí, trabajar sí. con Disney y a hacer X personaje y y ese mes y medio pues se convirtieron ya en 25, 26 años, que en cuanto llegué al primer ensayo me acuerdo que entro y veo la mitad de los de Rent, que yo los había visto semanas antes y me había quedado helado, y estaba Beto Castillo, Dani, Erika Thaís, Fernanda Hostos, En este Fabiola elenco de Cepeda, Disney. en este elenco de Disney había gente muy, muy pesada, que yo los había visto algunos en escena y los demás no los conocía, pero para mí todos eran Wow. espectaculares, ¿no? Entonces, cantantes, bailarines, y yo dije, Wow. este es mi mundo, o sea, y entonces para mí ese show en especial sí me cambió porque me hizo tomar la decisión en serio de esto es lo que quiero, y de ahí empezó toda la historia, ¿no? Y te empezaste a preparar en clásico. en Como todo. loco, o sea, Sí, afortunadamente porque me sí. rodeé esa primera familia teatral que tuve, por un lado con Salvador Núñez y todo su equipo, y por otro lado en el mundo Disney, pues estaba desde un Beto Castillo, bailarines, o sea, Alejandro Martínez, Juan Carlos Araiza, estaba Michelle Estrada, estaba Alejandro Caravantes, Uriel Esquivel, No manches. su esposa, Sí, no. Danelia, o sea, Eso es gente que en su momento eran para mí los mejores bailarines, Sí, sí, sí. entonces Pues, inmediatamente en su fue de, yo quiero estar aquí, ¿cómo le hago? Porque vengo atrasado, o sea, yo ya tenía 24 años y era de, necesito realmente, a mí mis 4 primeros años trabajé como acróbata. ¿Y dónde Porque yo tomabas estu- clases después? Lo primero que hice fue meterme al Gym Condesa, Claro. ahí en Juan de la Barrera, sí. porque yo investigué y dije, Emma Pulido era entrar a un plan formativo y no sé Sí, qué, sí, sí, y sí, era como, yo ya estaba trabajando con Traías Disney prisa. y ahora yo traía prisa, Claro. exacto. Tu clase con Mercedes Limón, con Socorro Larra. Entonces lo que hice fue, me dijeron, en el Condesa el ambiente está pesadísimo, ¿eh? Me dijeron, está heavy, porque iba pura diva. Y sí, cuando llegué estaban todos los que trabajaban con Javier. No, o sea, yo entraba y mis primeros maestros, obviamente, empecé con la maestra Socorro, que aquí la vi, la maestra Coco, que todo mundo nos ha formado. Y tengo recuerdos así de mis recuerdos más hermosos en clase son con ella. Sí. Y su cigarro en la esquina, en la ventana. Ah, sí, sí. Cuando sí, todavía sí, podía sí, estar sí. por lo menos el En la escáner y esquina, todo. sí. Y lo aventaba y te gritaba y la chancla que se llegaba a Te quitar. tocó y te- chancla. Claro que me tocó chancla y me siento orgulloso de Sí, de la chanclazo chancla, y de que te claro. dijeran y que te decía pegaran. horrible. Así. Sí, era rural. Y eso me encanta. Entonces, con la maestra Coco, con Daniel Gámez, con José Ornelas, con Javier García, después con la maestra Mercedes, y me puse ahora sí como que el intensivo, y de ahí entre la acrobacia y eso, y Disney, que afortunadamente mi estatura resultó ser mi gran aliado. Mi gran aliado, entonces ahí confirmé lo que me había pasado en los Boy Scouts, de la estatura no es ningún pedo, el pedo eres tú, ¿no? Sí, Yo, el pedo por los demás, que te juzguen Sí, pero o que no les Tú creces funciones. con eso de... Pero mientras tú tengas claro para qué funcionas y para qué no, Como cualquiera, ¿eh? o sea, yo que más hubiera querido ser José el Soñador, pero yo no puedo ser José, yo soy Josecita. O sea, yo no te doy el tipo Pero por más puedes que hacer yo quiera, Josefa. pero puedo hacer Josefita, o puedo hacer, no sé, a lo mejor ya más viejito puedo hacer a Jacob, ¿no? Ya cuando sea más viejito, no importa el viejito Ah, pero chiquito, ¿no? déjame un papel. Déjame. Y pero O sea, una de carrera eso. tan Sí. bendecida como la que tienes, ¿te acuerdas de tu primer no? O sea, Ah, pues sí. empezaste, o sea, empezaste es que empecé. sí. O sea, Muchos yo- sís. sí. Porque Es que solo al te principio quedabas. fue sí, porque era Disney, entonces yo funcioné para todos los personajes y todo, y afortunadamente en aquel momento te pagaban en dólares. Entonces me acuerdo Sí, que lo que me pagaban me daba para medio año, por lo menos, de entrenarme y hacer lo que yo quisiera, ¿no? Claro. Aparte, pues no tenías los gastos que ahora tiene uno, ¿no? Pero en aquel momento era de con un show de Disney, una gira de un mes, yo podía vivir por lo menos los próximos 8 meses. Si dicen que estaba bien Y pagado. estaba súper bien pagado, todos por eso que todo el han- mundo nos han nos que contado. era así de pelearnos con Disney. Entonces yo con Disney trabajé casi 4 años.
Wow. aquí en México, en Costa Rica, en Argentina, en Chile. Hice giras así, padrísimas. Y para mí, Ya que empezó, ok, esos son los antecedentes Es el de pre. Jacobito. el preíto ya te acabaste una idea. Nada más, vamos a entrar ya de lleno en las comedias musicales porque Ujú. para abarcar lo más que se pueda. Ya entremos de lleno en las, porque ya nos estamos adelantando. Voy a mencionar algunas, las más importantes. Jesucristo, el violinista en el tejado, Hoy no me puedo levantar, Bella y Bestia, Dulce Caridad, Mamma Mía, A Chorus Line, Peter Pan, Mary Poppins, Wicked, Bule Bule, Charlie Brown, Rent, El joven Frankenstein, Chicago, Sorpresas, Querida, y hay más. Y hay No, man. Pero lo que yo venga. quisiera hablar de todas estas. Va. ¿Tienes tiempo? ¿Yo? Sí, sí, se me está acabando el tiempo. ¡Ah! ¡Me falta Chao. de confianza! Tiempo. Chin, creo que ya me tengo Vamos. que ir. ¡Chabamún! ¡Vístete y el refil! Ah, pero dice que no te vistas, entonces no te Sí, vistas. Ah, yo que no tengo no. problema. Ah, que te quites el chorcito cachetero. ¿Tú estás bien? Yo sí necesito un poquito más. Ah, a ver, Un poquitín. deténganme esto. A ver. Bueno, estas son Mientras. algunas. Sí. Y te voy a. Vamos a. Ajá. Porque preparamos algo, mira. Ensamble. Ujú. ¿No? Tú entras de ensamble a Jesucristo como swing. Como swing. Pero ahí te corrido. va. ¿Qué aprendiste sobre la disciplina del swing? Cuando entras y te toca hacer swing, es lo más difícil. Es más difícil que ser el estelar. Porque te tienes que aprender varios Pues sí. roles. Y te toca eso Ujú. en tu primera obra. En la primera obra, y Pero aparte es lo de que- una obra que ya estaba empezada, o sea, estaban a la mitad de temporada. No manches. Entonces yo entré para los últimos 3 meses y originalmente entré para cubrir 3 tracks que eran lo que hacían el Guana, Elías Ajid y el esposo, y Rodrigo, el esposo de De Fabiola Fabi. Cepeda. Para los que nos están viendo, el swing hace. El swing es el que está en el camerino esperando que alguien se lastime, al que alguien le pase O algo falte. y todo, o falte o se enferme así, y subes a cubrir todo su lugar de principio a fin, y pues no siempre es uno nada más, de repente tienes que aprender un montón. Entonces originalmente yo que hacía acrobacia me han dicho, tú eres el swing para los acróbatas. Y y así fue como entré, pero como ya la temporada estaba empezada, a mí me enseñó Fabi Cepeda, ella era la capitana de danza. Fabi, saludos. Y Fabi Cepeda era así. O sea, Media boca. o sea, si te puedo decir de quiénes aprendí a todo el tema de ser swing y ser capitán de danza y ella fue un ejemplo porque sin darse cuenta yo así veía cómo Tenía todo anotado, todo apuntado. anotado, pero con pelos y señas, ¿no? Entonces nos ensayaron, pero era de que en un mes ya tienes que estar dando función. Y curioso, mi primer función que me dieron no fue de ninguno de los acróbatas, fue de un cantante, de Marquito, a cubrir el lugar de Marco Antonio. De Marquito. Antonio. Y él era uno de los cantantes apóstoles, entonces, bueno, el caso es de que fue horrible, viví con diarrea, entrar, fue de la verga, sí, la verdad, porque fue entrar a una compañía que ya estaba formada, y estaba formada por unas personas que en su momento a mí me intimidaron terrible, terrible, porque el ambiente en camerino, pues era un ambiente normal de camerino, Pero pero tú eres siendo un tú un dulce. inexperto. Bueno, al menos Gracias. Ah, pero con chile piquín. Pero te molestaban, te buleaban. No, es que realmente a mí nunca me hicieron nada, más bien fue que yo venía de ambiente Disney. Exacto. Y en Disney habíamos sido todos amorosos y todo, y de Claro, repente llegó un claro. camerino donde había un Guana, un Fedro, José Anuar, Abel Fernando, Elías Ajid, o sea, y el ambiente, o sea, era buenísimo. Pero como que regresaron estos miedos de los Jacobo chiquito en el kinder en la esquina sin querer jugar fútbol, con aquellos que se hacían bromas y esto y todo, y obviamente era la gente que estaba en el top de Ocesa haciendo el musical de Andrew Lloyd Webber y va. Y Ocesa no tenía mucho de haber empezado, venía de sus éxitos de La Bella y la Bestia y Rent y El Fantasma de la Ópera, entonces estar en Jesucristo era... Y yo llevaba un año apenas de haber conocido a todos y de repente vas y eres sin de ellos, entonces, pues sí, muy inexperto, cometí un chingo de errores y la pasé así súper mal, pero aprendí
aprendí muchísimo, la verdad. Y cuando tú diriges, ¿te sirve esta experiencia o coreografías? Porque la experiencia del swing, de esta nueva figura, bueno, que surgió ya hace tiempo, pero para nosotros Pero es sí, nuevo. que no existía No, eso. claro que no. ¿Cómo aplicas? Porque cuando yo digo, un coreógrafo que baila y empieza a coreografiar, conoce las necesidades de los bailarines. Ujú. Siendo swing, que te topas con esto, que a mí se me hace complejísimo, si piensas cuando tú estás coreografiando o Sí. dirigiendo, que dices, a ver, este va a ser el swing, ¿en qué te fijas? Porque no cualquiera puede ser swing. No, de hecho creo que hay una mala concepción de repente aquí en México en específico, ¿no? De que el swing, nadie quiere ser swing. Uno, porque o conoce la realidad perdón, pero es un trabajo muy pesado Mega. y yo no estoy capacitado o no tengo ganas de hacerlo, o hay gente que le parece menos. Sí, Le parece menos. A puede muchos eso de ser swing, significa que yo no les gusté. O ser swing es de, al revés. y dices, Digo yo. es al revés, tienes una mayor responsabilidad. Y no solo por ese lado, de repente me he topado con coreógrafos o directores o productores que dicen, ay, al que menos nos guste, ponlo de swing. Dices, no, porque si no puedes tener a la pieza más importante que te va a tener que cubrir a todos como el rival más débil. Porque si no te va a bajar todo lo demás. Claro, Necesitas exacto. tener una pieza muy importante acá, Claro. o por lo menos súper inteligente que sepa resolverlo, ¿no? Entonces, y pues como swing, aprendes como ver el gran panorama, ¿no? De repente ya empiezas como a entender que dices, ok, ya sé que me tengo que aprender lo tuyo no porque es espejo. Ok, sí, Claro. tengo que bailar esto a la derecha y esto a la izquierda, ¿no? Pero pues ya eso tú lo aprendes en clase, ¿no? En clase haces diagonales a la derecha. Que es lo que siempre jodo, así de, no descuides tu lado izquierdo, porque el lado derecho siempre te sale muy bien. Es como de, creo que es nada más nuestro lado especial, no sé. Entonces como swing, pues tienes que aprender eso, así de, pues si ya me aprendí lo tuyo, en automático ya sé que me sé lo tuyo, nada más que lo tengo que hacer. O una cuenta Sí, desfasado porque es un No lo puede hacer canon, cualquier o persona. Sí, lo tengo que hacer a la izquierda. Pues no, sí pero... tienes que hacer un chingón. Pero es lo que aprendes a hacer, ¿no? Aprendes a resolver. Cuando te hacen un cambio coreográfico, primero entras en pánico, ¿no? De, ay, ¿Cómo le voy ¿dónde a fueron hacer? a dar? ¿Dónde fueron a dar? Y luego dices, tiene lógica. Bueno, Hay cuando hay algunas. coreografías bien hechas, ¿no? Exacto. Porque de sí, sí, repente sí. ay, Diosito. Pero hasta esas aprendes a resolverlo, Sí, sí, ¿no? sí, Así sí, sí. de, pues singue, yo fluyo y llego. Exacto. Eso es el swing. Ujú. Y ser el dance captain, a ver, ahí cómo manejas ese poder, por llamarle poder, Ujú. porque tienes poder de decisión. Sí. Entras tú, Ujú. estás limpiando. Pues eres estás- el primero que se hace cargo de lo que tenga que ver con la coreografía, ¿no? En teoría tienes que ser el primero en reaccionar, ¿Cuál fue tu mantenerla y primera todo obra eso. donde fuiste dance captain? Violinista en el tejado, que fue la segunda obra que hice. Ujú. O sea, la primera fue Jesucristo y despuésito Sí, hice o sea, mira, violinista, pero eso fue Eso muy es- curioso porque Padre. ahí realmente conocí a James Kelly, que James Kelly Sí. fue mi maestro, mentor, amigo, director. O sea, él realmente en teatro musical, él influyó mucho en mucho de lo que yo he aprendido y he hecho. Y realmente ahí fue cuando empezamos como a trabajar juntos. Yo lo conocía de las audiciones del primer Chicago. Y porque él empezó, creo que, no sé, es ahí con el Chicago de Bianca Marroquín y todo eso. Entonces yo de ahí lo veía y me daba miedo. Y en violinista yo quedé como swing. Y durante los ensayos decidieron que iba a ser el capitán de danza. Y yo lo primero que pensé fue en Fabiola Cepeda. Y yo dije, ok, ser capitán de danza es saberte todo. O sea, ese fue mi primer Para instinto. poder limpiar. Así, yo sé que me tengo que saber todo. Y ahí habían bailarines, ya habían cantantes, ya habían actores y todo. Entonces, fue mi primera experiencia ahí en violinista, como capitán. Y para mí no fue difícil el tema de hacerme mis mapas, que yo me inventé y luego descubrí que era la manera correcta de que se hacían. Sí, sí. Y yo, pues ya había dado con Tú escribes las bolitas y coreografías todo. así de que pones 1, 2, 3 y flechita para abajo, para arriba, para arriba. Todo eso. Ah, Mira, es que yo lo sí me las hubiera escribo. traído. Sí,
O sea, yo empecé así a mano, ¿no? Y todo eso. Ah, no, Y no, también. ajá, No había y todo lo que podía, todo lo anotaba y todo a mano y así, y ahí fue mi primera experiencia, pero lo más difícil no es aprenderte las cosas, lo más difícil es tu relación con el elenco, tu relación con la gente que le tienes que decir, estás mal. Y los Y no egos. todo el mundo aceptamos, entonces tienes que buscar la manera. egos. Yo sé que contigo puedo llegar, oye, la estás cagando, no te adelantes, y contigo, Sí. oye, mi amor, No. oye, No. y lo tienes que hacer. Y sí y no. O sea, de repente dices, No, tengo te que estoy- ser igual con te todo estoy el mundo. apoyando. Retomemos. No. Sí, mira. No. Soy Es que mira, perfecto. Sí. Así que digas Sí, actuando, pero, actuando. sí, Así que digas actuando. sí, pero vas a tiempo. O sea, entonces tienes que encontrar la manera que dices, a todos los tienes que tratar psicología, igual es que o no, yo o que cómo, fascino- porque me ha tocado que La das una psicología nota con y cada lloran. uno. O sea, me ha tocado y yo me pongo muy mal cuando alguien llora. O sea, Pues te ha tocado no sé que lloren. reaccionar. Claro. Chucho, claro, ¿no te acuerdas yo en la jaula? Que me Claro. tenía pánico, me acercaba y se iba corriendo. Claro. Y le Y quería no por dar una eso. nota. Por lo que sea. O sea, de Sí. repente la gente no sabe Usa en qué mood psicología. está. Entonces de repente a uno le puedes dar una nota y se ofende, otro te dice que sí y no pasa nada, otro te dice claro que sí y la caga más y lo confundes. Hay gente que me toca que le das una nota, ah sí, es al 1, 2, ah ok. Se les olvida el 8 completo porque se concentraron en algo en lo que ya no se concentraban. Exacto. Entonces es de... ¡Qué horror! Ay, es horrible. Es- Eso es horrible, es el tratar. difícil. Y que al final, pues nunca quieres pelearte con nadie, pero tienes que cumplir con un trabajo y tienes que hacerlo, ¿no? O de repente el coreógrafo te puede decir, oye, ayúdame a, o nos toca ensayar con, o dales estas notas. Sí. Entonces, pues nuestro jefe dice ta, o citar al ensayo, eso es lo horrible, tú sabes lo que de repente te fastidia de, ay, tenemos ensayo antes de función, y tú así de ni modo, no, tenemos que ensayar porque Y la va. importancia de mantener limpio, porque con el tiempo de estarlo haciendo, se va ensuciando sin querer, porque O empiezas a queriendo. buscar, te empiezas a viciar, Sí. ¿no? Y el mantenerlo limpio, o sea, que sean los movimientos, los Ujú. tiempos, Y los trazos, y los los trazos, lugares, los y- lugares. y las De intenciones. repente ya toda la coreografía está acá, ¿no? Dices, ¿de cuándo acá todos bailan adelante? Ajá. Ese, no. Que a mí me dijeron que yo iba. No. En el centro solo va uno, ¿no? Eso es un trabajo tremendo, Sí. el mantener la calidad y el movimiento limpio y exacto como es. Porque te vas viciando y entonces ya el fan kick ya es como que... no Una de sé dos, qué. o estoy muy cansado, entonces ya lo bajamos. Sí. O quiero seguirme luciendo y lo trepo más y es de... Sí. Son O de repente que llegan a acuerdos y dices, a ver, ¿desde cuándo decidieron que todo va a 90? Sí, porque... Ay, es que andábamos lastimados. Haz de mi piecito. Sí. O sea, de repente era de... Oye, ¿cómo fue tu experiencia siendo dance captain en el violinista? ¿Cómo entras al violinista si venías de Jesucristo de ser, o sea, aparte de entrar de swing, qué Ajá. miedo? Llegas a la segunda, al violinista, Y un te clásico de llora. clásicos, y te ponen de dance. ¿Cómo lo toma la compañía y cómo entraste y por qué te dieron eso? ¿O por qué crees que te dieron eso? Mira, esa creo distinción. que lo principal es que casi siempre es muy cómodo o es mucho más fácil que el swing sea el capitán de danza, porque el swing generalmente ve la función. Ujú. Entonces puede estar más pendiente de estar sucio a cuando tú estás bailando y pues no puedes ver al que de atrás. Estos No puedes decían ver. que yo tenía ojos atrás. Digo, te haces de tus mañas porque sí me tocó Sí, algunas sí. veces estar yo en escena y ser capitán de danza Se y siente dices, el vacío. hay algo que dice, chicos, algo está chueco. Sí, O sea, ¿verdad no que sé se qué siente? es, pero yo sé que como por esta zona están medias perdidos. Sí. ¿No? Es como, pero en violinista creo que lo más interesante fue darle notas a gente como Pedro Armendáriz, No manches. como Silvia Mariscal, como esta Anaí Alúe, como Hugo Macotela, es gente que trabajó con la doña.
O sea, gente que venía de hacer 1000 cosas y Pedro Armendáriz. O sea, Sí. señor, por favor, no le pegue a los bailarines. ¿Por qué, señor? Pues era Pedro Armendáriz y de repente con los rusos así, que hacían los judíos acá y los rusos pasábamos abajo, así, caminando en pleno. Y él hacía ¡pum! Y te pegaba porque él se divertía en la taberna, ¿no? Y se veía padrísimo, pero era de, señor, No, no, no. Entonces eso era, ahora me acuerdo y digo, yo iba con un miedo a acercarme a gente como ellos. Ya sé. no, sí, claro. Y decirles, y no solo ellos, ¿no? Sino todos mis compañeros que venían Sí. de haber hecho teatro Sí, musical claro. desde Eso. Laura Cortés, desde Anaí Alúe, Abel Fernando, el Guana, o sea, mucha gente ¿Cómo que... te buscas ese respeto que lo tienes que tener? Pues no sé, creo que primero nunca creo que he sido grosero o nunca he procurado, lo dudo o jamás ha sido mi intención. Y creo que también en nuestro arte de repente no hay que tomarse las cosas tan en serio. Ni tan personales. Eso nunca, para lo que sea, ¿no? Pero como diría James Kelly, no estamos curando el cáncer. Exacto. O sea, nadie se va a morir porque hoy la coreo salió rara. Entonces, de repente también es como ceder un poco de que hay veces que las cosas van a ensuciarse, hay coreografías que están hechas para que se humanizarse. ensucien, ¿no? Pues hay Hay días que bailas. humanizarse y hay días que cuando tienes la fortuna de estar allá arriba y estar repitiendo lo mismo 200 veces, Claro. entiendes el que es que ya levantar la pierna otra vez ahí, o sea, Bella y Bestia, papá, las servilletas haciendo fan kicks con la derecha, hacer a chorus line que todo está hecho a la derecha, a diferencia de tu Bendito cacho. Dios. Todo a la derecha, sí, pero después tienes la izquierda toda la culeca, ¿no? Porque todo a la derecha y Qué termina padre. chueco, ¿no? Entonces terminas entendiendo que dices, ¿cómo puedes mediar eso? Y cómo también las coreografías se van reinventando a sí mismas, ¿no? De repente te las montan, cuando viene equipo del extranjero y cosas así, te montan las cosas como precisas aquí y allá y todo, pero también soy de la idea de que hay un momento en que la misma coreografía toma su personalidad, o sea, y lo ves, no, por mucho que sea la misma coreografía de Chicago de aquí, que la de Broadway, que la de aquí, Sí, el feeling. tienes que sentirlo, tienes que vivirlo y La es un vocalidad. proceso, ¿no? En el cual también desde afuera tienes que saberlo, ver como, o sea, a lo mejor perdimos este detalle, pero la energía está mucho mejor. O está muy limpia la coreo, pero ya están en automático, chicos, no están sintiendo nada, es como, son muchas cosas. Yo en experiencia, quitando a Martin Allen, la verdad, que me ha tocado con gente que viene del extranjero y te lo montan, como dices tú, tan perfecto, pero ves, Martin agarraba la sensibilidad y el feeling latino-mexicano y lo aprovechaba. Ajá. Eso es un buen coreógrafo. Sí, no, y porque siempre no es y la igual. gran mayoría que me ha tocado Tú ves buscan Cats eso. Ujú. en Londres, que tuve la oportunidad de verlo, y era un feeling preciso, frión, Como perfecto, relojito. como relojito. Te vas a Nueva York, pero hay ondita broadwayana en un Ah. feeling, todos iguales, si tú Ujú. quieres. Llegas a México, la vi creo que 2 veces nada más, Ujú. y cada uno es mágico, porque cada uno tiene su feeling, su sabor, por llamarle así, Pues es que pero sí se el- logra una unidad Ajá. en los distintos pero estilos. con ingredientes distintos. Es Y como le comerte da- un taco aquí que comerte un taco allá. Es el mismo taco, pero sabe diferente porque aquí y le da una pusieron identidad más, propia menos, con sí. los distintos ingredientes. Entonces, cuando te topas con un coreógrafo que utiliza eso, Eso es dices, un- wow, joya. porque te hace sentir que formaste parte de la creación, ¿no? Y su trabajo es unificarlo. Aunque también es bien padre cuando te dicen, es así. Así, sí. Y lo tienes que hacer Sí. así. Entonces ese reto Pero hay de un porqué. una chorus line, de un Sí, sí, Bella y sí, Bestia, sí, sobre sí, todo sí. Disney, que Disney es así, ¿no? Entonces Bella y Bestia, Mary Poppins, es de, va aquí y no aquí, porque la princesa no puede ser así a la princesa. Porque así, la sí. princesa mide 1.50. Ajá, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es padrísimo, por un lado, esa precisión y Sí, perfeccionismo. eso es padre también. Y por otro lado también es esa parte cuando te dejan explorar y que en un Chicago dices,
parece que es lo mismo, pero la gente no sabe Pero que la no. mitad de la coreografía de Chicago es improvisación de los bailarines. Claro. Y que dices, ay, formé parte o yo hice algo que sé que nadie más Es tuyo. lo ha hecho Claro. en otra versión. Eso es padre. Ujú. Oye, tanto que has trabajado con Ocesa, Ujú. aquí se ha sentado mucha gente que ha tenido sus rollos ahí. ¿Qué tiene Ocesa que no tienen las otras producciones? Tú que has trabajado tanto con ellos. Pues mira, Es muy controversial. ajá, sí, no, y lo entiendo, pero yo no he tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente, o sea, con tantos productores, o sea, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de trabajar con Claudio Carrera, Tina Galindo. A mí no me tocó esta generación de Julissa, Silvia Pinal, Manolo Fábregas, todo ¿Por qué me volteas a ver a mí? Buenísimo, a mí. Estoy tratando de compartirlo a la derecha y a la izquierda Gracias, para amigo. darle dinamismo. Y yo no he tocó, trabajado perdón. con Ocesa, imagínate. O sea, entonces no te podría decir porque no tengo mucho comparativo, digamos, ¿no? Ok. Sí he trabajado con Playhouse Entertainment, he trabajado con Ocesa, he trabajado con Go en una ocasión, pero nunca con Claudio, no me ha tocado trabajar con Juan Torres o con Quirós o lo que sea, ¿no? En mi experiencia con Ocesa, no sé si porque yo soy también bastante cuadrado, no sé si por mi formación Godín, para mí no Eso te resulta tan conflictivo el tema tan estricto en cuanto a un contrato, que lo que diga el contrato, por ambas partes. Que de repente tú dices, ahí estoy en Ocesa, sí, pero hay un contrato en el cual tú tienes que estar aquí de tal a tal, tiene que pasar esto, tiene que pasar un reglamento, un horario, un todo, entonces sí se convierte en un sistema que no todos Sí, claro. les funciona o les sirve, ¿no? En mi caso yo nunca he tenido problema y por el contrario, para mí ha sido me siento tranquilo porque yo estoy acostumbrado a llevar como una estructura, soy bastante estructurado, entonces el saber que de miércoles a tal voy a estar dando funciones, que mi ensayo realmente va a empezar a las tal y realmente voy a ensayar y va a terminar a tal hora y Claro. que voy a entregar mi recibo y va a estar mi pago y que me van a avisar con anticipación si sí o si no, o sea, yo nunca he tenido un problema, ¿no? Y finalmente, mientras tú cumplas lo que estás firmando y cumplas para lo que tú dijiste que Así hacías. cualquier empresa. ¿Y qué Ajá, tanto o de sea, los rumores tienes que- estos de que si ya tienen el elenco y siguen haciendo, porque tú haces las audiciones, Ujú. de que ya tienen al elenco y siguen haciendo audiciones para hacer publicidad? Es lo que se comenta. ¿Se comenta? Mira, para No, mí el yo tema no de sé, porque audiciones ni creo me que para llaman todo ni el voy. mundo- ajá. Pero creo que el tema de audiciones, pues cada productor lo maneja a su forma, a su conveniencia, como le funcione, ¿no? Y de que te sirve, obviamente, creo que todo productor tiene el derecho de hacer ruido en redes y en medios y todo eso. No, yo no del digo si está producto, bien ¿no? o mal, pero es Ajá. de lo que se queja la gente. Pero no está tan fácil armar elencos. No, pero No está tan no. fácil. O sea, una de dos. O eres un productor que tú dices, yo ya tengo a mi elenco aquí en el celular, les hablo ahorita y todo. Sí, puede Perfecto, ser. qué padre. Qué Así joya. le evitas perder tiempo, dinero, esfuerzo a la gente, a ti, Sí, sí, a sí, todo el sí, mundo, sí. ¿no? Que te voy a tirar eso. Pero pues hay quienes siguen ciertos procesos y cuando tu producción no depende 100% de ti, sino que la estás comprando, que es una licencia, vienes controlado Ahí desde está una Londres respuesta, por o desde ejemplo. Disney. O sea, muchas de las decisiones, y lo digo porque yo lo he visto ahí, si fuera por un productor, creo que lo que menos quieren es perder Qué bueno que dices tiempo. eso. ¿No? O sea, todos sabemos, el tiempo es dinero pero sí estoy convencido de que también todos los productores lo que quieren es lo mejor para su producción, Por para su obra, Claro, claro, y claro. muchos dicen, ay, es que solo ven por ellos. Pues sí, es su trabajo, ver por su producción, por su inversión, por sus inversionistas, por su dinero, por su teatro y todo eso, y a la par están dando empleo y a la par están ofreciendo oportunidades. Y yo en lo personal, en lo que he visto siempre con Ocesa, es que ofrecen oportunidades a todo mundo, seas conocido o no, de México o no. Si se necesita que alguien sea así, se va a buscar aquí o donde sea, ¿no? Y dices, wow. Esa es otra cosa que traen Wow. extranjeros. Ajá, porque, y no depende siempre de X o de Y. Nosotros depende, somos el vehículo somos el vehículo, lo que pero comentan, de repente, no, si lo el que dueño, comentan. si el dueño de la obra es Cameron Mackintosh o es Andrew Lloyd Webber, claro que él va a decir quién va a ser Evita, ¿no? No me conocen. Oiga,
le gusta esta, porque tú puedes tener a tu Evita favorita, pero eso no significa que Que se Andrew va- Lloyd Webber claro, te va a decir, claro. claro, Ya sí, se la déjala, hizo, me sí. encanta. Claro que no, si Andrew dice, no, yo quiero que me la traigas de X país, porque va a ser ella, pues ya depende de ti si quieres producir eso, ¿no? Muy Entonces, bien. bien, Bueno, ahí bien. está una respuesta tan de lo que simple, todo mundo Sí, no es tan comenta. simple. no es tan Bueno, simple. vámonos a donde yo te conocí. Nos vamos a Y poner en, pa- serios. y en paños, mamá, ¿cierto? Que me dejaste idiota, que dije, wow, bueno, tú y todo el elenco, hoy no me puedo levantar. Que es una obra que revolucionó el teatro. Te puede gustar o no gustar el Ujú. concepto, porque es un... Yo el audio es lo único que digo. ¿Por qué de concierto? Porque acabo sordo. Ya estoy grande, lo sé. Pero es una obra que ha revolucionado y sigue, Ujú. sigue, y ahorita ya están y me da Y los muchísimo... 20 Yo soy años. fan de Mecano, entonces, pero cuando era la época de Mecano... Sí, no, yo bueno, fui súper fan de Mecano también. Yo te vi ahí bailar, Mira, y yo era el swing, entonces no sé. pero me tocó pero- verte. No, pues es que sí. Porque ahí me ahí todo fijé, el mundo. Y entraba. luego ya te... Bueno, luego hablamos de cómo nos conocimos, Sí. pero yo te vi en Ujú. función. Mira, qué padre. Sí, y me llamó mucho la atención porque estaban chaparritos, que estaba Birch, Sí, ahí habíamos. De Bueno, había de chile, todo. mole, había de Sí. todo. Pero iba a decir, como decíamos en ese entonces. Dilo. pero- dilo. Estábamos, como decíamos mucho en la familia, aquí estamos la chueca, la coja, la flaca, la ciega, de todos. Habíamos altos, flacos, o sea, Sí. eso era, hoy no me puedo levantar, era un cúmulo, era un ensamble de gente que nunca se había visto en teatro musical. Sí, llamaba la atención Era eso. de gente que jamás hubiera funcionado para algún otro musical. Pero ahí En está Hoy no me perfecto. puedo levantar, Nacho Cano decía ellos. ¿Y qué fue? Porque también, bueno, se ha comentado que Nacho Cano es un personajazo y una Sí. persona... ¿Era tu tercera obra? Era ¿O mi... cuarta, o Sí, la tercera. tercera? La tercera. Wow. Y entonces, o sea, ve cómo empiezas con el pie derecho, es lo más difícil, swing, luego dance captain, Ajá. y aquí creo que también, También era dance dance sí. captain. Unas coreografías que eran unos maratones Sí, y eso sí. complicadísimos de cuenta, De cuentas. Las formaciones eran las mismas. Pero Siempre las eran 3 cuentas. líneas, pero sí, coreografías eran 20 cachos. O sea, era un... Y una velocidad. Y todo, sí, bestialidad. era. Sí, sí, La sí. verdad era un maratón y las 3 horas y media que duraba, o sea, llegó a haber gente llorando al final de ya no aguanto, lastimados. Habíamos 7 swings. María 7 swings, María Meneses, Meneses. que se veía, y Neisma. No. Estaban- Ah, no, Neisma hizo uno y no me puedo levantar, pero ya Ah, colgó. después, Sí. ok, perdón. No, en esa primera Pero versión estuvo María me Meneses acuerdo en la cama que del las centro. rodillas, Ah, es que todo el mundo ahí terminamos muy, ¿cómo muy estás, jodidones. chiquitos? Pero aquí era nada más Ustedes para eran estar. dos. Ustedes hacían piruetas, ustedes hacían No. técnica, acá era más brincar y todo. Pero sí fue un fenómeno. Fue un fenómeno Fenómeno. y ha sido una experiencia. Jamás me ha tocado una experiencia de concierto en teatro, así de todo el teatro gritando y así de no poder salir del Sí, teatro sí, sí, porque sí. la Oye, gente yo tuve era una oportunidad de ver la obra en Madrid. Ujú, No se compara. ujú. Había cosas distintas, no sé por Sí, qué. no, ¿eh? Y más cambiaron. Ah, bueno, sí, porque Más yo, larga. así como que No, igualita, no, no, pero no. en esencia sí. No tenían la energía que tenían ustedes. La dificultad, sí, esa locura de coreografía que cuando has bailado dices, ¿qué están? O sea, no van a durar, tiene que dar otra función. Sí, era- Yo por ustedes, los mijitos. viernes y los sábados Y alto terminábamos London. saliendo a las 12:30, 1 de la mañana. Porque duraba. Empezaba a las 8, 8:30 y duraba 3 quedaban horas. sordos. Ah, Gerardo contó que le dio Sí, Tinnitus. tinnitus. algo. O algo así, sí. No, sí, era una locura, pero sí fue un... Y aquí un- también eras dance captain. Sí. Y de ahí brincas al exitazo. ¿O en qué puesta entraste de La Bella y la Bestia? Ya En esa, no, ¿En sí, la primera? seguidito. No, yo hice la segunda. la segunda, La segunda, ya acá. ya en el CC1, que fue después de hoy, no Yo me digo puedo andar. Televiteatro 1, no me Televiteatro. confunda. No, yo todavía le digo Sí, el sí, yo uno. la vi y me tocó ya como el Telmex. Como el Telmex. Tú eres el ¿no? Televiteatro y el Telmex y ahora ya Sí, es el es CC1. el- Bueno, qué Sí. difícil.
entrar a esa, Al ver, que ya a eso, ver, sí. bueno, todos son clásicos. Jesucristo el violinista, hoy no me puedo levantar, pues ya, es un Se clásico. convirtió en un clásico. Bella y Bestia, la primera vez que vino, o sea, wow. Cambió la historia. Cambió la del historia. teatro musical en ese Sí, país, totalmente. por supuesto. Imagínate. Y hacerla, y el mismo éxito, y la expectativa de estos grandes musicales, y con elencos otra vez, muy experimentados, pero gente nueva. Ujú. Tú ya era tu cuarta, ¿no? Ya, Ya yo estabas- ya llevaba como, ya. ¿Y ahí qué hacías? Ahí fue la primera vez que no fui sin. Ahí yo Bendito estuve seas. de fijo. Entonces, creo que ha sido de los mejores recuerdos que tengo porque Lo yo disfrutaste. disfrutaba ¿Era hacer la alfombra? toda, era el tapete. El tapete, perdón. Bueno, salía primero de Lord Howard, de Ah. Príncipe, así de horrible. Y luego Amo hacía ese el tapete. papel. Yo a mí si yo hubiera hecho La Bella y la Bestia, el tapete. El tapete, sí. Era Wow. bien pinche cansado, pero. Sí, me Pero imagino. estuvo La gente se muy enloquece. padre. Sí, Claro, muy claro. padre. El laberinto de coreografía era hermoso. Ahí no tenías Y la que, magia Disney. que limpiar. Sí, coreografía. Sí, era magia Disney. capitán de danza. Ah, Ahí sí. y ahí Entonces, era- no, y aparte ensayé a 1000 invitados. ¿Tienes alguna Entonces, ensayé a anécdota? Lola, porque tuvimos a Lola Entró. invitada. a mi hijo Entonces, Carlitos. A Carlos, a Ernesto D'Alessio, a todos Oye, los ¿y suplentes. cómo Sí, se no. maneja esto de que invitan gente? Está padre, ¿eh? Ujú. O sea, yo sé cuando se va uno, tienes que preparar a uno que dice, ¿es Ujú. en serio? Pero Ujú. bueno, es tu trabajo, ¿no? Finalmente. Y llamar a la compañía para que vayan a apoyar, Ujú. para que ensayen, que te ponen jetotas así. Ajá. Pues es que Pues, son- ni modo. Pero esto de los invitados, Ujú. que son figuras, que llegue un Carlos Rivera, que llegue el niño D'Alessio o Mau Martínez, Ujú. o ¿cómo es que la compañía, qué se necesita para que los acepte de buena voluntad y no decir, ay no, estaba mejor, porque es que cuando siempre se va pasa- alguien y entra otro, y entra otro, es que estaba siempre. mejor el anterior o este está mejor porque el otro era un idiota, porque Ujú. siempre pasa. Y ese ambientito chismeril Pues siempre mira, se da, Siempre se da. Y siempre, pero pues que es padrísimo. sí, puede ser divertido porque de repente lo más importante para mí es que siempre que hay un invitado la dinámica cambia. Entonces Sí, eso hace que se refresque y que pongas atención y que te adaptes. Entonces es padrísimo porque de repente entramos en esta burocracia teatral, ¿no? En el que ya todo está igual. Está bien hecho, pero está repetido, no está espontáneo y todo. Y de repente llega otro actor que en lugar de decirte hola, ¿cómo estás? Dice hola, ¿cómo estás? Ya inmediatamente ves cómo alguien reacciona y dicen, ay, es que la función estuvo sucia. En nuestra No, función, no pues, no estuvo había sucia la rotación, función. ya no había Al nada. contrario, la función estuvo espontánea. Sí. La función estuvo Sí, sí, rica, sí, sí. estuvo interesante, porque ustedes ya estaban en automático que casi ni te ves a los ojos. Sí, sí, Y sí, de sí. repente llega alguien que pesa diferente, que te agarra la mano distinto, entonces pones atención nuevamente a tu coreografía cuando ya llevas 200 funciones haciéndola con tu mismo partner y de repente te llega. Sí. Entonces, para mí Y, por siempre es un ejemplo, ¿cómo lo refresh. toma el que era el understudy de la bestia y llega Ernesto D'Alessio? Sí, te dicen con permiso, oye, pero yo ya Yo- estaba pero ya ensayando. estaba- ¿verdad? Sí, ¿qué pero pasa? tú no eres famoso. Se lo tienes que decir así. O sea, no, o sea, a mí O no me dice- toca, esos son dice problemas del producción. productor, Ah, o sea, ok. esa Sí, es sí, la sí, gran sí. ventaja que uno puede decirle todo, el productor dice. Sí, pero es difícil. Sí, pero ese es problema de... Ahora, si tú estás en esa situación, el problema es tuyo. Sí, claro. ¿Por qué? no, Porque tu contrato dice que eres... El understudy. No, Tu estoy de contrato acuerdo. no dices que eres Pero sí artista dices- invitado. Y desde tu contrato, siempre, si no lees las letras chiquitas, ahí va a decir que va a haber artistas invitados y que no vas a tener garantizada una sola función así seas el mejor. Entonces no la quieras hacer de Oye, y luego entras a Dulce Caridad. dulce caridad. sí. Oye, esa obra es de mis favoritas. Y ahí te va. Somos el vínculo, no es que yo lo quiera preguntar. Tú estuviste con Christian Bach. No entré, Estuvo no. así, pues. Yo quería, pero y mi sueño se me fue. Sí. Te amo, loco. ¿Qué pasa? Yo sé que son los productores Ujú. y el público a lo mejor en general no saben
esos iconos que hizo Bob Fosse Ujú. con Dulce Caridad. Y entre la gente del medio, que estuvo, a mí me gustó, Ujú. pero sin el frug, sin esas coreografías clásicas. Ajá. No verlas, para Sí. nosotros sí fue de, Yo que quería estuvieron ver, sí. bien. Sí, Ajá. estuvieron muy bien, pero hizo falta. Pero hizo querías falta ver- para nosotros, sí. ¿Por qué se Sí. hizo eso? Pues fue decisión de producción. ¿Por no queremos comprar hacer- los derechos? La verdad, desconozco los detalles de derechos o de lo que Y sea, pero James, sé que era coreógrafo. James fue el Estuvo coreógrafo, padre. la dirigió el mismo que había dirigido, ahorita no me acuerdo su nombre, que dirigió Violinista en el Tejado, sí. Él la dirigió y desde un inicio siempre yo supe que iba a ser una versión original, diferente, que no se iba a... Pero no se te hace a muy usar atrevido nada. que un clásico sobre todo. Pues eso siempre pasa, o sea, hasta con mismo Cats ha pasado, ¿no? Las segundas versiones, que si fue igual, que si no fue igual, el fantasma de la ópera, ahora que ahora que lo regresó y cambió, tú lo agradeces, mucha gente se puso así mal, y el día que alguien quiera hacer No, yo estoy Rey de acuerdo. León ya con robots, la gente va a decir era mejor cuando tenían máscaras, ¿no? Entonces, híjole, eso... Puede ser por y generaciones, que y nosotros ahora- idolatramos Ahora, eso. la verdad es que actualmente la gente no tiene ni idea de quién. De entrada, Fossi, ya muchos. No, ya sé. Las nuevas generaciones ya Sí. Fossi les resulta algo como de. Es que para Ah, y nuestra un Michael Bennett y generación- un Jerome Robbins, Robbins. todo eso, ya son cosas que se siguen preservando porque se convirtieron en clásicos. Entonces yo siempre soy de los que defiende de, si estás estudiando teatro musical, alguna vez te tienen que haber enseñado el West Side Story, Sí. el All That Jazz y el A Chorus Line. Que Sí, no les manches. enseñan a contar el América por piedad, porque luego que he visto que cuentan en ochos y no son ochos. Que tú, claro, ajá, o sea, mil cosas, ¿no? Pero pues también se vale intentar hacer cosas No, 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 diferentes, estoy de y acuerdo. experimentar. Sí, sí. Y El la verdad problema es es que de nunca los va a ser... viejitos, Sí, sí, Ah, sí, claro, sí, porque uno siempre va a querer ver a... porque son En nuestros mis ídolos. tiempos, todo esto era monte, sí. Sí, no, por eso Ya te sé. dije nuestra generación. Sí. No, y yo mismo, yo que me Tú querías bailar obsesioné con... eso. Yo dije, Querías bailar el pero fruco. no, pero fue buscar, porque ahí estuve ¿De asistente? asistente con James y fue entender su visión y entender cómo él quería contar la historia Estuvo muy y padre, ¿eh? resolverlo, sí, y resolver a cómo era la escenografía y a cómo todo. Entonces ahí fue mi primer experimento como de, ok, voy a ayudar a hacer algo Eras nuevo. asistente de coreografía Y capitán de danza y También. swing. Ajá. Ay, Ahí, por ejemplo, sí la sufrí mucho. No, pero bueno. cuando eres capitán, sí te sabes todo, ¿eh? Sí, pero ahí sí era mucho baile de parejas y todas las parejas obviamente me quedaban así de... Gigantes. Sí, entonces era bastante incómodo y difícil para ellas, así de, güey, cárgame. Güey, ya me cargaste. Les hubieras dicho, pero si ni tienes que brincar, estúpida. Sí, o sea, yo por más que hiciera así del piso, entonces sí, ahí sí siempre. Oye, luego viene Mamma Mía, Ajá. que es un dulcesazo para todos, que yo, honestamente, siempre lo he dicho, pues sí me divierto, pero, Sobrevalorada. o sea, Suéltala. es Sobrevalorada. una mamada. Sí. Yo le pondría mamada mía. Mamá de- Pero ¿sabes qué? No Creo aporta que más es- que alegría y entretenimiento, que está bien, ¿Y qué para más eso quieres? es. O sea, ¿qué No, más pero no quieres? tiene nada espectacular No. en música, La música, obvio, Sí, representa toda una generación. pero no es y una todo. propuesta. Sí, te entiendo. Sin embargo, es de los más exitosos. Yo lo que sé. existen. Y Y la la veo- película, bueno, la película y para mí Pero la espérame, película es la más voy a ver y exitosa. me divierto, no me Ajá. molesta de decir, No, ay, no, no, no. amargado, no, voy y la veo, me divierto. Pero digo, te puedo ¿por qué decir tiene tanto Que de todo lo que éxito? me ha tocado en teatro, ha sido la coreografía más... ¿Y ahí qué hacías? Era capitán de danza Ahí también. salías de cuerpaxo. Ahí pues salíamos en traje de baño y Sí. así. Pero ahí, por ejemplo, fue la primera vez que me dijeron, tú te vas a encargar de los ensayos con la coreógrafa gringa. Ah, Porque vinieron. sí, vinieron todo el equipo gringo y todo eso, pero ya me dejaron, no como coreógrafo residente, pero sí como coreógrafo asistente, pero de la coreógrafa que vino ¿Cómo de era? Nueva York. Un amor, una Ah, dulzura y todo pensé padrísimo, que ibas pero a fue la decir- primera vez que tuve que trabajar con alguien que conoces ese día de,
Sí, nice sí, to sí, meet sí, you, sí, vamos sí, a sí. trabajar. Claro. son las Y que al propias mismo tiempo musicales. te dicen, ok, tú vas a estar aquí conmigo, pues va, ¿no? O sea, y así fue. Y estuvo padrísimo. Y para mí lo más divertido fue tanto el elenco como el tema de las cabinas. Porque habían 6 o qué 7 temporada cabinas para hacer coros. En el C, La de Rocío en el Banqués CC1. Ah, con Carlitos. con Carlos Rivera. Ah. Estaba Gloria Aura, ¿no? Gloria Aura, exacto. Pero para mí lo más padre era de hacer los coros, porque voces ahí así de montaje vocal es padrísimo. sí. Entonces Y ahora todos es los complicado. coros, y todos los coros se hacen fuera de escena, porque en escena el ensamble casi nunca está. Y nada más entras a meter la mesa y sacar la cama. Sí, son tramoya. Pero todo, sí, literal. Y atrás estás cantando, entonces hay 6 cabinas, la de soprano, soprano 2, mezzos, la del grupo no sé qué, tenor 1, y como swing tenía que cantar en todas las cabinas. Entonces para mí era como un ejercicio Claro. de, ya sé que voy a estar hoy con los tenores 1, entonces me pongo y sigo y va, tenor 1. Ahora me toca tenor 2, no lo cantaba solo, lo cantaba con gente, entonces para mí fue como bueno, Un entrenamiento. y por lo menos para mí eso se volvió más entretenido y más desafiante que meter sillas al No, escenario, sí. que pues digo, muy padre y todo, pero metía sillas. Pero los que les guste Mamma Mía, vayan y veanla. Yo voy y lo disfruto, pero Sí. prefiero ver otra cosa. A ver, el sueño de todo bailarín, que tampoco lo hice y estuve así, pero por mi carácter me peleé y no lo hice. Y yo iba para el papel que hiciste. ¿Para Mike? ¿Y era para Mike o para Bobby? Te ves más Bobby. Sí, primero iba para Bobby, pero querían un flip-flap. Acrobacia, pues yo lo quería, el único que hace acrobacia. Bueno, X. El sueño, a chorus line, de todo bailarín, porque nos reflejamos en algo de nuestras vidas, en cualquier historia de cualquier personaje. Sí, de todos. De todos, porque puede ser el de los crisantemos, o puede ser Sheila, que ese se me da más. Porque creo Ya que por la edad. durante la carrera vas atravesando por todos esos. Claro. El que está nervioso porque es inexperto, O- el que ya se O siente casi seguro. cuando ya, O ya estás tiene que saliendo, retirar, o sea, es impresionante. ¿Cómo llegas y audicionas y te dan ese personaje que es maravilloso? Y aparte es el más difícil porque es una obra que cuando salió, te estoy hablando de 82, era el que abría el primer número de la obra. Sí, o sea, después empieza de en la la audición y el primer termina. número eres tú. Y audiciones son 7, 8 minutos que Sí. no paras de cantar, bailar, Pero el bailar, primer número termina, y solista luego sigues. es Mike. Sí. Es que esto Sí. me lo dijo Neri, porque a mí Sí. me tocó Neri. Y es Ni- cuando, pero yo no la hice, no me Ajá. quedé por otra. Te cuento un ratito. Y es el sueño de todos. ¿Ahí qué hiciste? ¿También fuiste Dance Captain? Fui Dance Captain y estuve estabas de asistiendo durante titular. ensayos, pero yo estaba de titular de Mike, entonces se suponía era suplente también de otros 2 personajes, pero nunca los hice, siempre estuve haciendo Mike. Y esa te puedo decir que ha sido la audición más pesada y complicada y sí, ¿Qué pasó? o sea, fue toda una semana, como de lunes a viernes, de todos los días estar ahí en el teatro y todos los días todos bailábamos y todos cantábamos y te decían un personaje y todo. Y me acuerdo que un día fue como un lunes bailamos, un martes bailamos, cantamos y para el miércoles no sé qué y nos dicen, les vamos a asignar personajes. Y me dieron 5 personajes para preparar para el otro día. Ay, qué y locura. eran como las 5 de la tarde. Dicen, para mañana, a las 10 de la mañana, llegas y pues a ver cuál te pedimos. O sea, dependemos del director que quiera ver primero. Entonces, 5 personajes. Y yo así de, güey. Yo desde que salieron audiciones y que estudié la obra, yo nunca la había visto, conocía nada más la película, la historia y todo, pero vi el documental de Every Little Step, del revival en Broadway. Y ahí fue cuando dije, ya entendí la obra, ya entendí bien de qué va, porque la película no te da esa, a mí no me encantó la película. esa verdad de No. la obra. Entonces yo sabía cómo se había hecho, yo sabía dónde venía, pero nunca la había visto. Y creo que si no la ves o no la haces, no terminas de entenderla. Entonces cuando vi ese documental ya dije, ya entendí de qué va. Entonces yo dije, el único personaje que puedo hacer es Mike. O sea, siendo realista, yo dije,
el único perfil que podría cubrir por tipo, estatura y lo que sea, vocalmente, yo dije, es Mike. Entonces me acuerdo que Connie. O Connie. Sí, no crecí, no. De No hecho, crecí, estaba... no crecí. chaparrita, Seguramente, me yo creo quedé. que la única forma en que a Chorus Line pueda volverse a ver y ser un éxito o llamar la atención es lo que hicieron ahora con los Cats. papeles. Es cambiando, que ahora sea en una onda drag o algo así, que ahora Connie Sí, sea, sí, sí, no sí, sé, sí. yo creo que es la única forma en que a Chorus Line Pueda volver a pegar. retomaría un refresh. Ay, yo- Pero realmente yo sí lo preparé y Alba del Humo era mi maestra de canto y con ella le dije, tengo que aprenderme esto. Entonces vocalmente yo lo estudié y todo, investigué y bla, bla, bla. Entonces yo dije, pero cuando me dieron 5 yo dije, me quieren de swing. Sí, Y yo sí, dije, claro. a ver, yo no quería ser swing, venía de haber sido swing en todas las anteriores. Yo dije, en esta no. Entonces ahí sí yo como que me mentalicé de, en esta no y no. Y al final sí que me quedé Qué joya, de titular y para mí ya después, ahí te encargo, terminar el opening con la boca seca, así de Sí. no podías ni cerrar la boca y tener que empezar apenas a hacer tu número. Pero terminabas Sí. el número y la hora y pico que quedaba de obra para mí era A propósito de una boca seca, gozadera. Sí. el Chabamún. Chabamún, vístete y el refil. Hablando de boca seca. Hablando de boca ¿Qué seca. experiencia esa obra? Qué Sí, pero aparte de que obviamente es muy difícil bailarla, es muy cansada, musicalmente No, el es one. enredada, el one, la precisión. La precisión. Dices, tener el honor de bailar eso, que tú sabes que lo estás heredando de una persona que estuvo en el elenco original, Sí, sí, que sí, lo sí, ensayó sí. con el coreógrafo original y que Con yo Ross vi, Smith. ajá, Yo lo Michael, conocí. Michael, Bennett. Bennett. no, sí, pero no el que vino, Michael Gorman. Ah, pero El ya que con vino a ustedes. montarla, ajá. Él fue el Bobby original. Ya Ah. con Oslan. Entonces el señor sacaba su Biblia y era como entrar a una biblioteca. Sí, no, ¿cómo traen todo apuntado? Pero una Biblia del 70, del 70 y pico. O sea, 75, era creo que es. de no puede ser que este documento, y el señor tenía 60 y pico de años, ¿Qué tiene? y Es te muy bailaba joven. todo a una y nos daba un Sí. calentamiento, pregúntale a todos los que estuvimos ahí, un calentamiento de 40 minutos de pilates con percusión y la chingada, y era de, terminabas muerto y no te dejaba tomar agua y nos ponía a bailar como unas 6, 7 veces de corrido el opening, sin parar, sin parar, sin parar, No para que manches. agarrara, y ese era nuestro empezar el día. Todos los días era de, Oye, si una no, no van a aguantar. pregunta. No mames. En la primera puesta, en la traducción de Mm. Ibáñez, el Traducción. step, sí, qué traducción. Pero- Paso, bota, Paso, bota, bota, no sé qué fregado. Que esa era la que yo iba a hacer. Ajá. Pero cuando decías paso, paso, no era paso. Step. Sí. Ah, ¿Cómo sí, le hicieron sí. en esta nueva? Porque ustedes cambiaron la traducción. Pues eso se encargó, no, creo que... pero ajá. ¿cómo resolvieron eso? Ay, ¿cómo era? Es que tengo tan grabado el inglés del step, kick, Sí. kick, pero acá era... Paso a paso, toco, giro, no, o sea, sí iba acorde a lo que estábamos ¿Al haciendo. movimiento? Sí, sí, Ah, eso porque sí la era. primera Paso, no. paso. No, sí, yo me acuerdo haberlo escuchado en un cassette que tiene obviamente Salvador Núñez, así de... Sí, 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 sí. ¿Qué me Hay decía? disco, hay disco. Pero decían paso, bota, bota, no sé qué, ¿no? Una cosa así. Bueno, vámonos rápido, me voy a Va, saltar unos, Sáltate, ¿eh? sí, porque hay unos aburridos, la verdad. No creo que estén aburridos, pero es que son un chingo. Mm. Bueno, no quiero que se me pase Wicked, Wicked, porque a la qué gente le gusta de cosa. Wicked. Pues ¿Cuál fue tu imagínate. experiencia? ¿Y ahí que también fuiste qué? Ahí fui coreógrafo residente, punto. Ya no fui nada Bendito más. sea el Ya no Señor. me tocó ser swing, ya no fui elenco, ya Maravilla. nada, ya estaba grande y todo eso. Entonces ahí fui nada más coreógrafo Estaba residente. grande. Sí. Ay, cállate. No, pues para eso se Pero me yo encanta ya que tenía dice, 40, ya tenía Somos 40. de la generación y le llevo como 12 o 13 años. No, Es que soy alma vieja. Eres vieja, Alba. eres vieja, alma. Sí, Wicked, padrísimo. Pues imagínate hacer un Pero que haya venido un Wicked. clásico. Primero eso, me acuerdo cuando estábamos en Mary Poppins, cuando sale la convocatoria de Wicked, fue así de, ya ves que todos quieren ser elfas, todos quieren ser lindas y todo. Si la vuelven a poner ahora, creo que va a ser peor todavía después de las películas. O sea, es de las que Sí, la sí, gente sí, se pone mal, ¿no? Y Y después de Y llegó Silvia Dana. Vivo, Y llegó a ver Dana. quién Y a ver quién fregados fregados. canta. Sí.
Y llegó Dana y pues Dana se convirtió en el... Oye, eso de Dana, a mí cuando me dijeron que estaban las audiciones, que dijeron Dana Paula, que yo era fan de la niña, con los Ajá, pelos, sí, yo decía, qué trisota, qué chistosa la niña, qué talenta, qué No te talento. imaginabas que No, yo cantaba me acuerdo- Y cuando dijeron Dana Paola, yo dije, ¿Qué? Yo igual. ¿qué? ¿Cómo O sea, que? porque ¿De dónde? yo ¿De dónde? ya conocíamos Wicked con Irina Ajá, Menzel. claro. Y sale en YouTube o no sé dónde con Stephen Schwartz cantando con Ana Ceci. Ajá. Ana Ceci sí. O sea, Sí, claro. O sea, claro. Yo iba a Dana No, pero es que Dana Paola Paola y no la dije, esperaba. ¿cómo? Aparte era menor de edad, cuando hizo la audición Sí, todavía era sí, menor sí, de sí. edad. Pero me acuerdo perfecto que estábamos en el teatro. Me de dejó funciones pendejo. de Mary Poppins y Claudia Romero andaban todo el proceso de, obviamente siempre está buscando gente, ¿no? Los que se inscriban y búscale. Como buena directora de casting es de empezar a llamarle a gente, y recibe siempre llamadas de agentes, ¿no? De, oye, mi artista está interesado, no sé qué, y fue de, Dana Paola está interesada. No, bueno, yo suelto la carcajada. No sé, seguramente Claudia Romero se ha de haber reído, pero llegó y me acuerdo que nos mandaron a llamar así de, ¿pueden bajar al salón de ensayos porque vino Dana? No. Ok. En algún momento mi parte perra dijo, ay, vamos a reír. Ternurita. Sí, porque fue como una audición previa, ¿no? Como de eso de, vamos a ver. Y fue de... Vengan a reírse de Dana, más bien fue. No, Casi, o sea, casi. hoy vio yo Sí, sí, erróneamente, dije, yo no conocía a Dana, o sea, yo sabía que hacía telenovelas, pero no era de alguien que yo Sí, siguiera sí, o algo así, igualito. o que supiéramos que Que tenía, cantaba así. y Pues de yo creo que repente todo fue el de, mundo. ¿Y con qué edición no? no, o sea, estaba cantando ya material de la obra porque la niña desde Pero que nos dejó nació, estúpidos. ella nació yo creo cuando se estrenó Wicked, o sea, era Sí, muy sí, No, ni había pequeñita. nacido. Entonces ella era lo que ella quería hacer, entonces lo sabía y era de No, el sí, sueño de sabe. cualquier productor, que alguien así de famoso te cumpla perfecto con un personaje para una obra que tiene ¿Qué personaje? esa marca y qué personaje y todo. Vocalmente Entonces, es una locura. Es una locura. y encontrar a alguien y Ana Cecilia dices ya. No, Ana Ceci ya traía carrera. No, ella es La gente de teatrera, teatro teatrera, ya la decías, conocíamos. tiene el registro, está Y- perfecta, sí. pero cuando yo vi ese video con Stephen Schwartz en Ujú. Nueva York, que creo que Sí, iban se las la dos, y llevaron. Ana Ceci. Iba Ana Ceci, iba también No, Ceci de la Cueva. Ceci de la Cueva, Sí, porque perdón. se la llevaron a Nueva York para Sí, que les pero tomaran ya las medidas y hacerle los conocíamos. vestidos y todo eso. Ya las conocíamos, a las teatreras, Claro, pero cuando Dana fue de... no, yo fue, y la voy a ver, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ujú. ¿Qué tal? y dices, no, ¿es en serio? Y mira que yo nunca he sido como fan de Wicked, no es el tipo de musicales Yo que a mí tampoco. me fascina. Todo lo que es Pero sí. fantasía, prefiero las cosas como más reales, ¿no? Pero es más crudo, más perres. Sí, o sea, para mí, cabaret, para mí, Ah, sí, Spring sí, sí, Awakening, sí, pervertidor. todo lo que sea. Humanity. Sí, güey, sí. Cabaret, Chicago, Sí, 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 Sweet sí, Charity, sí. esas historias agridulces. Oye, ahora esas que hablas de historias eso, pero luego aquí tengo, me estoy saltando, feas. perdón, Tú, dale. Rent, acabaste en Rent. Acabé en Red, pero como coreógrafo. ¿En Y dónde? fue muy curioso porque previo, ves que te dije, cuando yo vi Red Sí, quedé así y ajá. yo tengo tatuado en la espalda No hay más que hoy, porque yo dije, ese es mi día de vida, ¿no? Tu lema La de vi en vida. el 2000, ¿no? De no hay más que hoy, no es más que hoy. Pero dije, yo nunca voy a pertenecer a Red, o sea, yo no soy cantante, yo no, Y añísimos después, cuando viene la reposición con Playhouse Entertainment, que son Daniel Delgado, Carlos Vidarri, con ellos ya habíamos hecho Bule Bule. Y Ah, Bule Bule que- nos amé fue, Bule Bule. nos fue súper qué bien, fue chulo. una, que fue una cosa, un producto Qué que bonito. nos dio así todas las satisfacciones, creo que a todo el mundo, al elenco, a los Y al productores, público. a los creativos, al público, a todos nos abrió puertas. Qué O sea, bonito. Anaí Alue como directora fue como, para mí como coreógrafo, que fue lo primero que hice como comercialmente, fue bien recibido. Entonces de ahí me dije, me invitaron a hacer Rent y entonces me tocó coreografiar una nueva versión de Rent en el ok. Milán. Que esa se hizo en el Milán, Claro, que la dirigió claro. Diego del Río. Ajá. Yo órale. hice la coreografía. Ah. Ahí, entonces ahí fue enfrentar. No me dieron mi- programa porque mi- sí lo hubiera visto. Ahí fue de mis musicales favoritos, está Rent. Entonces va a ser uno de mis musicales favoritos que a mí me habían marcado cuando yo lo vi y de Claro. repente fue de, ahora pude aportarle algo con la coreo. Oye, Chicago.
O sea, también el sueño. Es que es Fox. Es que es Fox. Pues sí. Y es que mi historia con Chicago es, ay, es como una historia de Cuéntala. amor, así de... Hazte para adelante. Porque yo hacía acuéstate terapia. Así. Mira, A ver, güey, a ver. sí, sí. Es Nosotros te que entendemos. yo audicioné la primera, en la del 2001, la de ¿Cómo Bianca Marroquín, crees? Sandra Guida, esa. Ajá. Yo audicioné, pero yo tenía un año de haber empezado a bailar y estaba yo bien chiquito, pero llegué a los últimos 20. Me quedé hasta el final y ya me llamó Claudio Romero a decir que no. Y yo quedé así frustradísimo y yo me obsesioné con Chicago y con Fosse y viví años viendo todo lo que tenía que ver de Fosse, ¿no? Sus películas, sus coreos y yo así de... Es que Fosse, Entonces yo si te dije, hubiera es algo conocido, que ya jamás... ¿Tuviste el espectáculo en Nueva York de Fosse? No, pero me lo sé de memoria. maravilloso, No tuve la maravilloso. oportunidad de verlo. programa de lujo? Yo lo tengo. No, lo tiene Salvador. Entonces, Ah, pero no, ese me me lo lo sé de regalar. memoria. Ah, pero No, te pues si regalo. lo tienes Salvador, ya lo tienes tú. Sí. Entonces, Nada no Y te más. regalo nada. Entonces yo viví obsesionado, pero fue uno de los que dije, ya no lo hice. O sea, se hizo ya en México, ya no, y yo jamás Claro. me imaginé que se volviera a hacer. Según yo ya me había retirado, porque hice Acor Online, y después de Acor Online ya trabajé como coreógrafo, y ya no había audicionado yo para nada. Y justo ese año yo dije, ay, voy a regresar a entrenar, y regresé a mis clases de canto y de ballet, y que publican la audición de Chicago yo. What the fuck? Yo dije, 18 años después, yo dije, ¿será? Y sí, así, tal cual. Y sí, Ya te hiciste el bonito. y sí, fue de ¿cómo? Mande, yo soy la caminadora del Smart Fit, así de tú. Seguro. Pero ¿Cómo total, recogían las mancuernas en el gimnasio? sí, tal. Entonces, 18 años después, pues sí fui y me quedé. Y lo más padre es que Y ahí no qué. fui, y ahí me quedé y no fui ni capitán, ¡Qué ni bendición! coreógrafo, ni swing, ni nada. Yo tenía un lugar y bueno, no me valía, pero no yo venía desde toda mi Siempre carrera fuiste. haciéndome responsable como de cosas. Y en Chicago Lo disfrutaste. conoces a Convivi, con María León, en ese teatro, Telcel, era así Es de, una- para mí fue de no lo puedo creer. Y ahí te ya- encuentras con Elías Agid, el que te ayudó. el que me ayuda, o sea, te digo, hay Por unos eso. ciclos que se cierran así de no puedo creer Es que que en acaba mi de primera estar- audición profesional que yo hice, Elías Agid me enseñó y ahora estoy con él era el coreógrafo residente. Ajá. Sí. Y él era, o sea, para mí fueron tantos ciclos así de güey, y aparte me vinieron todos mis traumas, obviamente, porque el elenco nos conocimos realmente el primer día de ensayos. Porque fue como un super express, firmamos contrato, no sabíamos quiénes habían contratado. Ya ves que Mucho está. extranjero, ¿no? Y no sabíamos. Entonces yo me acuerdo que del último día de audición de los hombres, habíamos algunos, y de repente me los encontraba en clases, en trabajo, y así de, ya me dijeron que no, me dijeron que no, y yo sin poder decir que sí, porque te prohíben decir que sí hasta que no firmes contrato, porque si no te Claro. metes en problemas. Y yo, no me han hablado, y yo, ya les dijeron a todos que no, y yo así, yo no sé nada. y nada más sabía que se había quedado Esteban Provenzano, argentino, Ajá, y claro. Carlos, bueno, Charlie, Carlito, dejaste Charlie huella. Vanega, Ah. Charlie Vanega, argentino también, sabía de ellos, y ya, entonces de repente, primer día de ensayos, llegamos y no estaban todos, y ese mismo día, terminando el ensayo, íbamos a tener la conferencia de prensa para presentar al elenco. Entonces era el mismo día que ensayamos, ese día nos Y presentaban así, la hola, prensa. mucho gusto. Y fue literal, llegamos en la mañana y ¡Qué fue de, fuerte! ¡hola! O sea, yo ya sabía de algunos, ¿no? Amigos, ya sabía de Fer Caballero, de Padre. Yoli, de algunos, pero de ahí nada. Pero el problema es que en la mañana no llegaron los extranjeros. Entonces era de, nada más sabemos 4 ensambles. Y era Carlos, era Esteban, estaba Diosnini, Nini. ese Ahora ya popero está. así, Sí, y yo. Era como, hay algo está raro. Algo está raro. así. Y de repente, después de la hora de la comida, ya no teníamos ensayo, dijeron, van a llegar los que faltan, ya arreglados, arréglense, porque tenemos conferencia de prensa. Porque Y está van muy llegando, feita. y van llegando los brasileños y españoles y Y todo eso. aquellos Yo sé, cromos. José Antonio, Sí. Rodrigo Negrini, Rodrigo. Leo Wagner, y yo así, Guapérrimos. deja, o sea, obvio, talentosos y así, güey. Sí, Entonces, güey. cada que veía a otro compañero, yo así,
me hacía más chiquito y dije, Cállate, güey, ¿por qué? pues tus miedos. Tus No miedos, tus presumas, más traumas. chiquito ya no te puedes hacer. Pues yo me sentía, o sea, imagínate cómo me sentía, que era así de, güey, está yo Pero con después de Jolly, todo lo que con habías Jolly hecho. Camp, pues sí, pero al final uno Tú es ponte ser atrás siempre de humano. Lola Cortés para que te veas alto. Sí, pero Lolita ya no andaba, güey, entonces cualquier cosa pégate, pero ahí no tenía yo ni con quién pegarme, porque además estaba Gloria Toba, además estaba Vivi Gaitán, María Y esa- Gaitán. Entonces Tiene que imagínate venir estos Gloria Toba. monumentos de mujeres y yo así de, Vivi, qué güey. joya, ¿no? Y Vivi, ¿Cómo baila? pero ahí entendí cuando un coreógrafo te sabe armar las cosas. Porque buscó la manera de ponerme durante toda la obra en lugares en los cuales, Siempre te veías. por lo menos no estaba yo al lado, me protegió. O sea, de alguna manera, entonces Eso es fue un de, coreógrafo. me tocó ser centro aquí, Ole. en una esquina no sé qué, en una Ay, edad, a no. mí me cargaban en no sé qué, a mí. Ole. Entonces dices, ok, Yo te quiero pedir una señor. disculpa. ¿Por qué? Yo no te cuidé en la jaula. Te ponía Éramos siempre puras junto a... enanas. Eran puras Exponía. enanas, nada más Jaime y yo. Las únicas altas eran ustedes dos. Entonces, Sí. pero sí te cuidé. Sí, sí. Ay, No, y este señor, aparte, un señor. Pero además les impresionante. cayó la pandemia, Y repónganla. ahí viene lo curioso, Vamos a que después de audicionar. haber cumplido mi sueño de haber hecho Chicago, ¿verdad? Sí. Puta pandemia. Puta pandemia. Puta No, pandemia. Y lo peor, y lo Y que estaban es, llenos, llenísimos. y estábamos llenos y super éxito y nos íbamos a ir a Broadway. No es cierto. Nos íbamos a ir a Broadway y iba a haber un intercambio de compañías. La compañía de Broadway iba a venir a México ¿Y con cómo le hacen Bianca, con el idioma? y nosotros nos íbamos a ir allá y se iba a hacer en español allá y en inglés acá. Ah, ok. Ole. Entonces era la primera vez que se iba a hacer Chicago en Estados Unidos, en español, con Vivi, con Pedro Moreno, con María No es León. cierto. Y acá se iba a hacer con Claro, Bianca Pedro Marroquín. Moreno. Íbamos a hacer un intercambio y ya nos habían pedido pasaportes Eso y está todo. Ya padrísimo. teníamos fechas. O sea, era Pedro así Moreno de... estaba en esa puesta. Pedro Moreno, él era Billy Finn, ¿Quién es Pedro Moreno? El cubano. cubano actor de series y todo. Anduvimos Pedro Moreno. Oye, Y llegó pandemia y valió. Sí, no vamos a cerrar con Con- sorpresas. Lo más, Ah, o sea, es una obra, un caramelo que todos amamos, Amamos. desde la primera puesta con la segunda, la tercera, la cuarta. y todo, Y sí. tú y Chavo se aventuran a hacer con hombres. Ujú. La versión ¿Cómo se de llama? sorpresas, amén. Amén. Que es una joya, porque a mí me tocó la primera vez acá en el Renacimiento, que lo puso de hecho Fela, Ujú. que yo dije, Fela bonito esto, pero qué tan caso, porque esa obra se presta a todo. Ujú. Y qué es lo que traen ustedes, ahorita platícanos. Ujú. Están produciendo, luego pusieron una vez en la isla y me invitaron a Sí, verlo, con que la escuela. padrísimo, muchas gracias. Pero traen una escuela y están haciendo unas producciones que le hablan a mi comadre Analí. Ah, Y traen gente de... que Analí ahorita anda en México. Ay, Está enana, ahorita. te voy a hablar, Sí. porque es otra enana. ¿Cómo se llama? Y están Sia. produciendo, Ujú. sí. Pero aparte la escuela, y veo que le echan unas ganas y producen. Pues es que todo empezó por que... Toda la historia empezó en Toluca, tal cual. Así, yo Sueños fui de a Toluca. Que trabajamos durante muchos años con el TEC de Monterrey allá en Toluca y otras escuelas, entonces como que vimos que había mucha gente muy talentosa como Gloria Toba, como Oscar Ugalde, como... O sea, les puedo citar muchísimos nombres de alumnos que vienen de Toluca y que están actualmente trabajando en Ocesa, con Go, con todos lados. Había mucha gente allá que no tenía dónde tomar clases, dónde entrenarse en teatro musical, si no era venir a esta Ciudad de México y pues sí, venir de Toluca todos los días. Que no es ustedes fácil. lo hacen. Pues sí, terminamos haciéndolo. Entonces se dieron las cosas para encontrar un lugar y comenzar a dar clases y llevar maestros y entrenar gente y hacer talleres de teatro musical. Y así que como empezó toda la historia de CIA, de Centro de Integración Artística, con Salvador, que ha sido la mente de Ay, es todo que se no esto. para.
Y yo soy el que está ahí atrás también, dándole a todo, ¿no? Ah, está Entonces, y él como escenógrafo y todo eso, pues hemos ido haciendo como producciones escolares y ya tenemos que si la bodega de escenografía, de utilería, de vestuario, de... Ay, no se quieren llevar. Ay, no se quieren. No, tenemos así de que todo el mundo ya de Ya repente nos te ve dijo. como bodega, así de, Ya. oye, no tengo este vestuario y te dan pinches Yo te veo calzones con mucho rotos, y cariño, no, pero no te quieres llevar. no te quieres llevar mi ropa vieja. Unas 20 Dices, ¿esto de qué era vestuario? De No, pero no es diligencias, el vestuario. Sí, pero de repente es como, ya no hay dónde meterlo. Sí. Pero y así empezó todo. Y el tema de sorpresas empezó porque iba a ser una obra de taller de teatro musical. Sí. Que lo estamos ensayando y lo íbamos a hacer con alumnos. Y dijimos, con poquitos alumnos, con nombres, musiquitos en vivo y bla, bla, bla. Viene la puta pandemia. Entonces comenzó después como terapia de, pues vamos a vernos por lo menos con cubrebocas para seguir con esto, como para mantenernos a ver cuándo se hace o con toda esta incertidumbre de la pandemia. Y así fue como se fue generando. Y yo era el coreógrafo, pero empecé marcando uno de los personajes, el de la marioneta Amnesia, porque el actor ¿Quién no crees que quiso, acabó? no pudo y al final me quedé. Pero era como de, yo no quería, sí, porque realmente yo no me veía ahí, o sea, era algo que yo nunca había hecho, no, o sea, yo bailaba, yo lo que tú quieras, pero Yo sí te como- vi y dije, la Sabeleta renació. Qué malo. No sé cómo Te interpretar estoy halagando. eso. Ay, no, sí, ay, no me van a matar, cortas eso. No, la respeto, la adoro, tú no es. Susana se Pero no, yo ni al caso, no, ni al caso. Entonces No, terminamos, lo haces muy bien. terminamos, creo que por lo menos daba risa, ¿no? Pero creo que terminamos, fue como, de a poco fue de, voy a comprar los derechos profesionales, y como era pandemia, las agencias afortunadamente andaban como muy accesibles, porque obvio, nadie hacía teatro, entonces de repente era de oferta de obras casi, ¿no? Entonces se logró como un acuerdo muy padre en cuanto a los derechos de la obra con los derechos de Broadway, y terminó haciéndose de manera profesional. Entre los mismos que trabajábamos en Toluca, que muchos de ellos ya estaban haciendo cosas profesionales y no, yo que era el coreógrafo y terminé haciendo también de personaje, Les fue increíble. y nos fue muy bien. Muy O sea, bien. fue un Premios y experimento, nominaciones y cosas Nominaciones, así, sí, y sí, estuvimos 3 años saltando de teatro en teatro, tú sabes, ¿no? Hay 2 meses vacíos aquí, pues nos vamos aquí, y estuvimos en el República, en el Xola, allá en el Hidalgo. Enrique Lizalde. ¿Hidalgo? No, en el Ah, no, Hidalgo, ese- no. no, son los que están ahorita. perdón. Ya viste la de ahorita. Ajá, y ahorita está la nueva producción que hizo Juan Vale, Torres. Torres. Juan Torres. Torres. ¿Ya la viste? No, yo tampoco. No, la verdad no he ido. Vámonos al ping pong. Ok, tenemos un ¿Eso qué es? Él te hace una pregunta y contestas en chinga. ¿Ah, sí? Musical perfecto. Chicago. Mejor obra coreográfica. Puedo decir varios, ¿no? A Chorus Line, Chicago. Bella y Bestia. O sea, digo de donde yo he estado, Sí, sí, sí. conozco. Lo que tú sí. quieras. Canción que te hubiera encantado interpretar. Defying Gravity. No, Maybe This Time. Maybe This Time. No, tomorrow. No, Pero por no, la porque el peluca. pelirrojo no me va. ¿Qué Pones obra, pelirrojo, me veo ¿qué mal. obra debe ver todo el mundo? ¿Qué obra es un must? Obra que todo el mundo debe ver. Debe de ver. Y ahorita dice- Cabaret. Ah, sí, claro. Cabaret. Claro. La vida es eso. ¿Qué obra volverías a hacer sin pensarlo? Chicago. Ay, sí, Chicago. Sí. Otras me encantaría, pero ya me dolería mucho. Las rodillas. La rodilla, la espalda. Momento más vergonzoso en el escenario. Ay, un montón. Un montón. Sí, claro. Claro, la primera vez que hice Le Fou, yo era cover de Le Fou en La Bella y la Bestia, y la cagué, se me olvidó la letra en la taberna, primer canción que le toca a Le Fou, y yo empecé, vaya que altera el verte Gastón, y guachaguaché Y me media quiero las palmas de canción, todo. guachaguaché media canción, y de ahí me entró un trauma horrible que lo llegué a hacer como 4 o 5 veces y jamás disfruté hacer ese ¿Por qué personaje pensabas porque que la primera función se me olvidó una pinche frase Sí, y se la queda uno cagué. medio dañado. Entonces fue así como Mensaje a las nuevas generaciones. mensaje, dejen las redes sociales,
Estoy comploteando contra esto, pero olviden su vida virtual y Ay, sí, vivan no, realmente, vivan realmente, o sea, no, La no realidad. se claven, utilícenlo como un pasatiempo, como pasarla bien y pero no es verdad, no es verdad. Todo esto es falso. Qué joya tenerte, amigo. Oye, rapidísimo. A ver, ¿qué? Los que nos han escrito, muchísimas gracias. Ay, sí. Suscríbanse. Bueno, ahorita les dice Rodolfo esta letanía que yo no me aprendo. Salvador Núñez nos escribió. Sí, dice. Diana Avellaneda, Ulises Salvador Espinosa, Héctor Ortiz, ya con Z, creo que ya lo cambió. Teresita de Jesús Parra, Dark Flica, Import 26, Pipis con Z, Lenny Gómez, Fernando Calabaza. Bueno, Y que ya cambiaste el nombre, algo así escribiste, no le entendí muy bien. Emprende con Sam. Emprende con Sam, Javier Vega González, Paloma Villa Gómez, Irva Bien y Del Mao 1971. Muchísimas gracias, síganos escribiendo. Denle click a la Opinen. campanita, estamos leyendo Eso. todos sus mensajes. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Dale. Jacobito, Gracias. te conozco hace Por fin, muchos por fin lo años. logramos. Y nunca habíamos platicado Y soy tu tanto fan. tiempo. Jamás habíamos Es que me platicado tenía tanto tiempo. miedo. Me veía en No. fiestas y estaba así, aterrado. Y una vez le digo, ¿qué te Vivo caigo con miedo, gordo? vivo con Y miedo me de dice, ellos. y me dice, no, no, que tengo ellos no miedo. directamente, pero sí su generación. Pero Para sí mí te admiro. siempre me impusieron así No, de no, ¿qué dices? los maestros. Los Pues maestros un que veían la placer. tele. Y chavos, a estudiar y a trabajar sin hacerla de pedo. Episodio imperdible. Y esto fue... ¿Quién es quién en el musical? ¡Hasta la próxima! ¿Quién es quién? En el musical, 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 ¿Quién es quién? en el musical.